Hola gente, ¿cómo está? Bienvenidos a Misión Regalo de Dios, donde predicamos y enseñamos que la salvación es un regalo del Señor, es algo que nos he entregado, es un regalo de parte de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para que usted y yo en el día de hoy, en su nombre, en el nombre de quién, en el nombre de Jesús, tengamos entrada y una relación con un Dios que es santo, santo, santo. Yo me llamo Edwin Santiago. Gracias por estar ahí, gracias por estar pendiente a estas enseñanzas, donde puede conseguir todo el material de nosotros y todas las predicaciones, incluyendo esta que acabamos de terminar, que estuvimos estudiando la epístola del apóstol Pablo hacia los Filipenses. Tienes que unirte aquí a Misión Regalo de Dios en YouTube y en Facebook, y ahí está todo el material y todo lo que hemos logrado subir ahí por la gracia del Señor Jesucristo. Sin más preámbulos, vamos a empezar a estudiar la epístola escrita por el apóstol Pablo hacia los Colosenses. Vamos a empezar a leer desde el versículo, vamos a empezar hoy con el capítulo número 1, vamos a leer de 5 en 5, 5 versículos en 5. Yo voy a estar, siempre me gusta decir esto, todos los videos los vas a escuchar. Para personas que se están conectando hoy por primera vez, yo siempre me gusta con mi cámara tirar aquí a la Biblia para que se vea que lo que yo estoy leyendo viene exactamente de la Biblia. Bueno, sin más preámbulos, comencemos a leer Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al versículo número 5. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y comenzamos aquí a estudiar Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 5. La epístola a los Colosenses se asemeja a la epístola a los Efesios. De hecho, presentan varios textos paralelos. Su contenido teológico y filosófico es profundo y se basa en parte en la doctrina sobre la sabiduría que el judaísmo tardío desarrolló en el periodo intertestamentario. Es un dato que quise dar antes de empezar a sumergirnos en este capítulo número 1 del libro y la epístola a los Colosenses. Y aquí en este versículo número 1, Pablo está diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo se presenta como un apóstol, como un enviado de parte de el Señor, no por elección humana, sino por decisión de Dios. También menciona a Timoteo como colaborador cercano. O sea, ¿por qué Pablo era apóstol? Porque él mismo se postuló y dijo: yo estoy bien preparado en el Evangelio, me sé la Biblia, tengo estos títulos, o voy a postularme para apóstol. No, Pablo era apóstol. Dice aquí claramente, no es por elección humana, ¿sabe? Sino por la decisión del Dios Todopoderoso. Hay que tener un llamado para estas cosas, para los ministerios. Dios tiene que hacerte un llamado para ser efectivos. Hay que prepararse, sí, pero hay que tener un llamado de parte de Dios, y ese llamado es el que no te va a permitir a soltar todo lo que Dios te va a dar por cualquier problema o circunstancia. En el versículo número 2, este es el saludo típico de Pablo, que dice gracia, siempre dice favor inmerecido. Esa es la gracia. ¿Qué es gracia? De un favor inmerecido. Y paz. ¿Y qué es paz? Shalom. Reconoce a los creyentes como santos y fieles. Santos, somos separados para el Señor, y somos fieles porque Cristo nos ayuda a ser fiel cada día con su fortaleza. En el versículo número 3, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios. Pablo ora constantemente por ellos. Su ministerio siempre va acompañado de oración por las iglesias. Importante orar. La raíz de todo es orar, comunicarse con el Señor.
un Dios que siempre está presto para escuchar y atiende a cada una de nuestras necesidades y a cada una de nuestras peticiones y oraciones. A veces dice que sí, a veces dice que no, a veces nos deja esperando a nuestro parecer y entendimiento, pero Él es todopoderoso y Él sabe hacer las cosas. Cuando es un sí, gloria a Dios, cuando es un no, gloria a Dios. Y cuando nos deja esperando, gloria a Dios, porque nuestra paciencia está siendo trabajada. En el 4, y Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, su fe y su amor son testimonio visibles. Pablo no los conoce personalmente, pero ha escuchado de su madurez espiritual. Y qué tremendo es esto de que Pablo no conocía a todos los colosenses, pero sí había escuchado de su fe y amor por las almas. Eso habla más que 1000 tarjetas de presentación. Tu ejemplo, lo que tú haces en el Señor, la forma en que te manejas, el verdadero amor que reflejas con las personas, tu fe en Cristo Jesús. Eso habla más que 1000 palabras y miles de tarjetas de presentación, porque eso es lo que la persona va a ver. Déjame ver si este habla como tiene que hablar, déjame ver si se expresa, déjame ver si hace el trabajo como lo tiene que hacer, déjame ver si de verdad tiene amor por las almas. La gente lo ve. Y en el 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la fe y el amor provienen de una esperanza que os está guardada en los cielos, provienen de una esperanza segura, la vida eterna. La esperanza impulsa la vida cristiana. Esto está tremendo. La fe y el amor provienen de una esperanza segura. ¿De dónde viene la fe que yo tengo en Cristo Jesús? De la esperanza que yo tengo que Él, cuando venga, me va a recoger de esta tierra. Y si he muerto ya, me resucitará de los muertos para que vaya a morar con Él en esas casas, en esas moradas que ya Él preparó de antemano para mí y para usted también. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, una vida eterna con Cristo Jesús. La esperanza, esa esperanza impulsa la vida cristiana. Pues seguro que sí, porque son cosas que Dios nos ha prometido, que las vamos a disfrutar con Él. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Continuemos leyendo ahora del versículo 6 al versículo número 11. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero vemos aquí que en el versículo 6... Pablo dice que el Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva frutos y crece. El Evangelio es fructífero y por naturaleza, donde llega transforma vidas. La Biblia dice que cuando se haya predicado el Evangelio a todo el mundo, Cristo viene. Y el Evangelio se ha esparcido, seguro que sí, y ha crecido bastante y es fructífero. Pero todavía hay que seguir predicando, todavía hay que seguir anunciando el Evangelio. Porque hay personas que han escuchado el Evangelio, sí, pero hay personas que ya lo escucharon y han pasado malas experiencias, están fuera de las iglesias. Y no digo que las iglesias sea el sitio que está Dios, ahí se alaba el Señor. Donde está Dios empieza dentro de ti. Y tú vas a la iglesia para compartir con los hermanos, para que tu fe crezca, porque la forma correcta es de que te impartan palabra, tu fe crece, comentan de la Biblia con los hermanos y se animan los unos a los otros. Esa es la forma correcta de hacerlo. Y Pablo sabía que este evangelio lleva fruto y que se había esparcido en gran manera. Y nosotros tenemos que continuar con esa labor. En el 7,
como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Quién era Epafras? Siervo fiel de Cristo para vosotros. Epafras fue el fundador o maestro inicial de la iglesia en Colosas. Pablo valida su ministerio. ¿Quién era Epafras? Cuando te pregunten eso, tú le vas a contestar: Epafras fue el fundador o maestro inicial de la iglesia en Colosas. Apúntalo por ahí. En el versículo número 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El amor de ellos no es humano solamente, sino producto del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, nosotros dejamos trabajar en nuestras vidas, el amor del Espíritu Santo es diferente, porque ese amor es más fuerte, ese amor es puro, ese amor no se cansa porque es el amor de Dios. Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, no se defiende, deja que Dios sea el que pelee las batallas. Y ese es el amor que tenemos que pedir día a día, un amor que sea del producto del Espíritu Santo de Dios. En el 9 Pablo dice: no cesamos de orar por vosotros, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Pablo ora para que crezcan en sabiduría espiritual. Esta oración es clave contra falsas doctrinas. Y esto es bien importante, de que sepamos el libro, de que aprendamos la palabra del Señor, especialmente en estos tiempos, de que oremos para que el Señor nos dé sabiduría espiritual. ¿En qué nos va a ayudar esto, Edwin? Esto nos va a ayudar para poder identificar las falsas doctrinas, y tantas que hay en estos días, porque están mezcladas con la palabra del Señor, con lo lindo de este libro precioso y poderoso. Esas falsas doctrinas se mezclan con este libro y a veces te predican filosofías de hombre, conocimiento humano, y sacan el espíritu para un lado. Hay que tener cuidado, y por eso hay que pedir y orar que el Señor nos dé sabiduría espiritual. En el 10, Pablo dice: para que andéis como es digno del Señor, llevando fruto y toda buena obra. El conocimiento espiritual debe producir ¿qué? Un estilo de vida que agrade a Dios. Mientras más conocemos este libro, mientras más nos envolvemos en la palabra, lloramos y buscamos su presencia, cada día vamos a agradar más a Dios, porque vamos a vivir conforme a su voluntad, no por obligación, sino por amor a aquel que pagó el precio en una cruz del Calvario. Amén. Continuemos ahora leyendo del versículo 11 al versículo número 15. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí en el 11, Pablo dice: fortalecidos con todo poder, para toda paciencia y longanimidad. Necesitamos fortaleza espiritual para perseverar en pruebas y dificultades. Eso es bien cierto. Yo necesito 24/7, escucha bien, la fortaleza espiritual para perseverar en las pruebas y dificultades. Ese dunamis, esa fuerza externa, ese amor que cuando caduca el mío, ese amor prosigue, porque proviene de arriba. Esa es la fuerza espiritual. Como yo tengo esa fuerza espiritual, y orando, pidiéndosela al Señor, leyendo la palabra del Señor, tomando ejemplos de este libro, que aquí hay muchos ejemplos de siervos de Dios, de personas como usted y como yo, de hombres, mujeres, que se fortalecían en las promesas del Señor, en las promesas de este libro. En el 12, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia. Dios nos hace aptos. Escucha bien, no nosotros mismos, participamos de una herencia celestial. ¿Por qué yo participo de una herencia espiritual?
porque Dios me hace apto, no por lo bueno que yo sé. Yo siempre digo esto. No es por mis fuerzas, es con sus fuerzas. No es porque yo sea bueno, es que Él es bueno. No es porque yo sea perfecto, es que Él es perfecto. ¿Sabe? Este evangelio trata de recibir por gracia. En el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios nos rescató del dominio del mal y nos trasladó al reino de Cristo. Esto hay que creerlo. Esto hay que creerlo. Dios, a través de Cristo, nos rescata del dominio del mal. Por eso hay que aceptar a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Tienes que aceptarlo. Tienes que decirle: Señor, te entrego mi vida. Cristo, ven, te acepto como mi Salvador. Reconozco que soy un pecador y que sin ti y por lo que hiciste en esa cruz, que te clavaste, derramaste tu sangre, si yo no acepto ese sacrificio que tú hiciste, yo nunca voy a ser librado de la potestad de las tinieblas. La única forma en que nosotros somos librados de la potestad de las tinieblas, del dominio que tiene el maligno sobre nuestras vidas, porque nacimos en pecado, es aceptando a Cristo. Y de esta manera Dios nos rescata del dominio del mal y nos traslada al reino de Cristo. En el 14, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. La obra central de Jesús, redención y perdón. La sangre de Cristo lo hace posible. ¿Cuál es la obra central de Jesús? ¿Para qué Cristo vino a esta tierra? Para hacer la voluntad de Dios, de su papá, que es de su Padre, para redimirnos de pecado y en él obtener el perdón de pecados. Es la única forma. Todo es Cristo. Esa es la única forma. Es la única forma. Y esto hay que creerlo, vivirlo y someterse a eso. De que sin Cristo nada podéis hacer. Y en el 15 es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo revela a Dios. Primogénito no significa creado, sino preeminente sobre todo. Qué tremendo, ¿ah? Cristo revela a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios trino. Primogénito. ¿Qué significa primogénito? En términos bíblicos y hablando de Cristo, no significa creado, sino preeminente sobre todo. Cristo está sobre todo. Y eso hay que creerlo en el nombre poderoso sobre mi vida, sobre todo lo que tenga que ver, porque Él es mi dueño. Yo cualquier cosa que haga tengo que acudir a Él, tengo que someterme a Él, mucho más en estos tiempos. Tenemos que recibir todo lo que tenga Cristo, el amor, la paciencia, el amor de Dios, templanza, mansedumbre, dominio propio, fortaleza de parte de Él, que nos levante los ánimos. Todo eso proviene de Cristo. Continuemos ahora leyendo desde el versículo 16 al versículo 20. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y estos versículos, desde el 16 al 20, están poderosos. Vamos a pedir al Señor que nos hable y a desmenuzar estos. Es lo que dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Jesús es creador de todo. Uy, no es aparte de la creación. Todo existe por Él y para Él. Cristo es Dios. Cristo es Dios mismo. Dios representado en Cristo. Un Dios trino. Él es el creador de todo. Él no es parte de la creación. No fue creado. Todo existe por Él y para Él. Y si tú crees eso, tú lo aplicas en tu vida, tú vas a vivir más feliz.
Yo he vivido más feliz desde que creo que Jesucristo es el Señor y mi dueño y mi todo, y que Él está por encima de todo y todo fue creado por Él. Y yo doblo mis rodillas a Él y me entrego y me humillo delante de su presencia. Me siento lleno cuando lo hago, me siento con vida, con propósito, porque fuimos creados para adorarlo a Él. En el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas con Él y en Él subsisten. Cristo sostiene el universo, su existencia es eterna. Cristo sostiene el universo y su existencia es eterna. El plan de salvación de Dios es a través de Cristo. Dios se reconcilia con el mundo, con nosotros, con los seres humanos, a través de Cristo. Vamos a ver ahora que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y esto está en el 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo dirige la iglesia, no los hombres. Él es el principio y el primero en resucitar. Cristo dirige la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él es el que dirige la iglesia. Él es el principio y el primero en resucitar de los muertos. En el 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud divina reside en Cristo. Es totalmente Dios. Dios, Cristo, Espíritu Santo, Dios Trino, vuelvo y repito, insisto, toda la plenitud divina reside en Cristo. En ese ser que vino aquí, vivió con nosotros, murió y resucitó el tercer día y creó ese puente, un pontífice, nos une con Dios a través de su sacrificio en la cruz. Él es totalmente Dios. Punto. No le busques cuatro patas al gato con eso. En el 20, lo que dice, reconciliar por medio de Él todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ok? La cruz trae reconciliación entre Dios y su creación. Repito, la cruz de Cristo, lo que Cristo hizo en esa cruz, trae reconciliación entre Dios y su creación, porque ahora Dios nos justifica por lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando viene un pecador como Edwin Santiago y se entrega a Cristo, Dios ya no ve a Edwin Santiago ni sus pecados, sus millones de pecados. Dios ve la sangre de su Hijo derramada por este pecador. Sencillo. Continuemos ahora leyendo desde el versículo 21 al versículo 25. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo comienza aquí en el 22 diciendo: vosotros eres enemigos, pero ahora os ha reconciliado. Eso quiere decir que si yo no acepto a Cristo como mi único y exclusivo Salvador y nunca lo reconozco como mi Señor, ¿soy enemigo de Dios? La respuesta es sí. Bíblicamente hablando, sí. Porque esto es por gracia. No la gracia, no lo bueno que yo he sido, no lo bien que me he portado, no. Nada de eso. Dios lo que mira es Cristo, es a su Hijo crucificado en una cruz. Y si nosotros hicimos ese movimiento de aceptar a Cristo por amor, no por conveniencia, sino porque hubo un encuentro con Él, Dios puede llegar de muchas formas a tu vida, en una necesidad, en una enfermedad,
alguien que te lo predicó y lo creíste, de muchas formas. Y ese es el encuentro que vas a tener con Cristo. Desde en ese momento que tú lo aceptas, ¿qué pasa ahí? Empieza una transformación, una santificación en tu vida. Una transformación es que cada día yo vivo mejor para Cristo. Y una santificación, eso te toma una vida entera hasta que Cristo venga por ti o te vayas con Él. La santificación es una vida entera. El uno seguir a Cristo, lo que ha creído en Él y caminar hacia adelante. Y expandir el Evangelio. Lo bueno que te ha pasado a ti, que alguien te predicó y lo conociste, compártelo con alguien que no haya escuchado de Él, Señor. Y así no somos ya enemigos. Antes vivíamos alejados de Dios. Ahora somos reconciliados por Cristo. En el 22, en su cuerpo de carne, ya presentaros santos, sin mancha, irreprensibles. Irreprensibles. Ahí está. Irreprensibles. El propósito de la obra de Cristo es nuestra santidad y plena aceptación delante de Dios. Porque acuérdate que Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo, el sublime, el altísimo. Y cuando la sangre de Cristo nos limpia, cuando la aceptamos, esa sangre nos limpia de todo pecado y Cristo nos presenta como si se presentara Él mismo delante del Padre. Aquí está Edwin Santiago, Señor, y aquí están mis llagas. Aquí está las perforaciones que me hicieron, Padre, mira, por Edwin Santiago. Y Dios, ¿qué hace? No hay más nada que hablar. Limpio es. Mi alma te alaba, Jesús. Y así tenemos plena aceptación delante de Dios. En el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, la perseverancia demuestra la autenticidad de la fe. Bien, es importante perseverar en la fe, perseverar en lo que hemos creído, perseverar en ese encuentro que tuviste con Cristo y le entregaste tu vida. Porque la vida te va a presentar situaciones, Satanás y los demonios y los ángeles caídos te van a presentar muchas tentaciones en el lapso de tu vida para que no creas la verdad del Evangelio de Cristo. Y esa va a ser la lucha que vamos a tener diariamente, y no tan solo con los espíritus malignos, ni con Satanás ni los demonios, sino que la carne misma tuya va a gritar y querer salirse de la voluntad del Señor. ¿Y cómo yo me mantengo firme? En oración, orando al Señor y leyendo esta, porque esta es la que te llena, esta es la que te mantiene firme. Lo que dice este libro, tú lo aplicas en tu vida y te mueves en el nombre poderoso de Jesús. En el 24, me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo aquí, mira, ve sus sufrimientos como parte del ministerio. No son en vano, fortalecen a la iglesia. Pablo sufría, Pablo, un hombre entregado al Señor. Pablo dijo, olvídate, yo mataba a los cristianos y los perseguía, ahora me voy a entregar por completo, así sufra, así me paraten a latigazos, así pierda la misma vida, decía Pablo. Para mí este sufrimiento es parte del ministerio. ¿Qué clase de ejemplo? Siempre le digo, qué tremendo ejemplo este hombre. ¡Glory! Y en el 25, de lo cual fui hecho ministro, dice aquí, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Pablo reconoce su llamado a predicar plenamente el Evangelio. Pablo decía, mi trabajo es predicar este Evangelio de rabo a cabo, sin ponerle ni quitarle, predicarlo tal y como está. Y su trabajo, y el mío también, como llamado por el Señor, Continuemos ahora leyendo del versículo 26 hasta el versículo 29. El misterio que había estado
oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo aquí en el 26 habla de un misterio que había estado oculto y ahora ha sido manifestado. El misterio es el plan de Dios revelado ahora en Cristo, especialmente para los gentiles. Ese era el gran misterio, el plan de Dios a través de Cristo. Cristo reveló el plan de Dios, especialmente para los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. En el 27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Una de las frases más poderosas. Cristo vive en los creyentes, dando esperanza futura. Y esa esperanza es la que nos levanta cada día. Esa es la esperanza que a mí me levanta cada día. La esperanza en Cristo Jesús. De lo que Él me ha prometido, de lo bonito del Evangelio, de que tengo morada con Él en el cielo para toda la eternidad. Eso a mí me encanta. En el 28, a quien anunciamos, amonestando, enseñando para presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. El objetivo del ministerio es la madurez espiritual de cada creyente. Y Cristo nos presenta a limpios delante del Padre. Y eso es lo que yo busco hacer con estas enseñanzas, de que las personas que escuchen, miren esta aquí, que está Broly, by the way, está aquí escuchando palabras, de que todas las personas que escuchen estas predicaciones maduren espiritualmente. Si no conoces a Cristo, acéptalo hoy como tu único y exclusivo Salvador, haciendo una oración de fe, y la puedes hacer conmigo ahora mismo. ¿Para qué? Edwin, para que desde el día de hoy le des permiso a Dios, al Espíritu Santo y al Padre para que entren en tu vida y nunca más estés solo, y cuando venga ese gran día, tú escuches esa trompeta. ¿Cómo se hace la oración? Padre, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. He escuchado a Edwin predicar tu evangelio y quiero aceptarte en el día de hoy, Jesús, como mi único y exclusivo Salvador. Reconozco que tú viniste a la tierra, te entregaste en una cruz, moriste, resucitaste al tercer día. Y porque tú resucitas, yo creo en eso que hiciste en la cruz, que sangre me limpia de todo pecado. Y porque tú resucitas en el día de hoy, yo resucito contigo y te acepto como mi único, exclusivo Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esa oración, bienvenido, bienvenida al reino de Dios en la tierra. Bienvenida a la mejor decisión que has hecho en toda tu vida. En el 29, Pablo dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Pablo reconoce que su fuerza viene de Dios y no de sí mismo. Esto es algo que hay que entenderlo y que hay que aplicarlo todos los días. Y el día que Edwin Santiago piense que las fuerzas que él tiene provienen de él mismo, en ese día yo me despido de aquí, me caigo, hasta aquí llegué yo. Porque entonces me voy a creer Dios, me voy a endiosar y voy a decir, no, todo lo que yo hago es por lo bien que yo lo hago. Es por mis habilidades, es porque soy un hombre fuerte, es por la experiencia que tengo de años largos del Evangelio y de saber su palabra y de leer su palabra. Y no, nada de eso. Aquí yo no soy nada ni nadie. Aquí lo es todo Él y a mí me gusta vivir de esa forma. La gloria es del Señor. Pablo vivía así. Sigamos el ejemplo de Pablo. Yo vivo así y usted debe vivir así también, porque es bíblico que se viva de esa manera. Reconocer que nuestra fuerza proviene de Dios y no de nosotros mismos. Bueno, y hasta aquí llegó el capítulo número 1 del libro de Colosenses, esta epístola hacia los colosenses del apóstol Pablo. A mí me ha encantado este primer capítulo de Colosenses. Te recomiendo de que te unas aquí, @misión regalo de Dios en YouTube y en Facebook. Nos puedes encontrar, ahí están todas las enseñanzas sobre este libro de Colosenses y otras epístolas del apóstol Pablo.
únete ahí por favor para que así estés al tanto y compartas los videos. Para mí es bien importante de que tú te unas al canal y compartas los videos porque estás apoyando algo que es de Dios. Y cuando los compartes estás expandiendo el evangelio, estás hablando de Cristo, estás haciendo el trabajo que Pablo hacía, lo estás haciendo en estos días. Imagínate tú. Así que, qué bueno que estás ahí. Yo me llamo Edwin Santiago. Él se llama Broly. Está aquí conmigo hoy. Y te esperamos en la próxima enseñanza, donde estaremos tocando Colosenses capítulo 2. Nos vemos hasta la próxima.